Hoy en día, mis hermanos, gracias a los grandes avances médicos, podemos saber que una buena circulación de sangre es fundamental para la salud y para la preservación, para la prevención de muchas enfermedades en el cuerpo. Por estos mismos avances médicos, hoy sabemos que la buena circulación de la sangre es esencial para mantener un cuerpo sano. Como sabemos, la sangre es responsable de transportar al cuerpo todos los nutrientes, sustancias requeridas a todos los órganos, células, huesos y músculos, para que estos sean preservados de la mejor manera, sanos, funcionales. Y no solo eso, sino que también sabemos que por medio del torrente sanguíneo circulan en la sangre los famosos glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Los glóbulos rojos, como sabemos, son quienes se encargan de auxiliar al cuerpo y llevar la medida exacta de oxígeno a cada órgano. Los glóbulos blancos son responsables de combatir todas aquellas infecciones que de pronto aparecen en el cuerpo. Entonces, mis hermanos, por causa de la edad y del descuido de nuestra salud, es que la circulación de nuestra sangre se vuelve cada vez más lenta. Y a causa de esto, sabemos que nuevas enfermedades comienzan a resurgir en el cuerpo. Las enfermedades más comunes que se derivan de una mala circulación sanguínea, según los médicos, son varices, migrañas, infartos de miocardio, infartos cerebrales, diabetes, hemorroides, etc. Entre algunas otras señales de una mala circulación en el cuerpo está también esa sensación de hormigueo en los pies, frío en las extremidades, pies hinchados, sensación de agotamiento constante y la aparición de las primeras varices o arañas vasculares, especialmente en las piernas. Así que sabemos, mis hermanos, que para que nuestros cuerpos se encuentren en óptimas condiciones, los médicos recomiendan hacer todas aquellas cosas que mejoren la circulación de la sangre. Hoy sabemos que tomar mucha agua, hacer ejercicio, dejar de fumar, hermanos, mantener un peso saludable y reducir la ingesta de grasas saturadas. No sé qué alimentos tengan grasas saturadas, pero usted deje de consumir grasas saturadas. Ahora, mis hermanos, esta no es una clase de hematología, pero ¿por qué les menciono todo esto? No es especialmente para que comiencen a cuidar sus cuerpos, aunque es muy importante. Más bien mi intención, mis hermanos, al hacer uso de todos estos descubrimientos médicos, es para ayudarles a entender mejor la naturaleza de la comunión. Menciono estas cosas para llevarlos a apreciar de manera más clara los beneficios de una buena comunión dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Así que habiendo dicho esto ahora, puedo decir, la comunión, escuche bien, la comunión entre los hermanos de la iglesia es como un torrente de sangre espiritual que circula por todo el cuerpo místico de Cristo. Una vez más, la comunión entre los hermanos de la iglesia es como un torrente de sangre espiritual que circula por todo el cuerpo místico de Cristo. Dicho de otra manera, la comunión entre los hermanos de la iglesia debe circular siempre a través de todos los miembros que conforman una iglesia local, para que cada uno pueda ser beneficiado de toda gracia espiritual y auxiliado en toda necesidad espiritual. Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 4. A partir del verso 11 al 16. Aquí el apóstol Pablo nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Atención, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El puritano John Owen dijo de este pasaje: este pasaje es la mayor y más gloriosa descripción de la comunión de los santos que encontramos en las Escrituras. Esta descripción gloriosa es la de una iglesia que crece, se fortalece y se expande por causa de la entrañable comunión entre ellos. Pablo, poco antes de decir esto, él dijo en el verso 1 al 16 que la iglesia está unida por la fe y que es por esta razón que están unidos unos a otros como si fueran uno solo. Él dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En Cristo, mis hermanos, Dios ha creado un nuevo pueblo. Él ha creado una nueva humanidad, una nueva familia, un nuevo templo espiritual. Y esto es un hecho, mis hermanos, que nadie puede cambiar. Somos uno en el Señor. Pero después Pablo nos dice que a pesar de que hemos sido unidos unos a otros, ahora es nuestra responsabilidad trabajar por esa unidad. Él nos dice que todos los miembros del cuerpo de Cristo debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte para preservar esta unidad entre nosotros. La unidad en la iglesia, mis hermanos, es una meta que todos debemos seguir. Y no debemos esperar que esto suceda automáticamente. Es una meta que debemos seguir de manera intencional. Cuando nosotros, mis hermanos, nos unimos a una iglesia local, debemos saber que son los mismos principios que rigen la unión matrimonial entre un hombre y una mujer, son los mismos principios que se rigen entre los hermanos de la iglesia. Usted sabe, mis hermanos, que un hombre y una mujer al unirse en matrimonio vienen a ser una sola carne. Pero inmediatamente después de eso, deben trabajar juntos para preservar y fortalecer cada vez más esa unión mientras los años pasan. Usted no puede simplemente porque ya no le gusta a su esposa, porque hizo algo malo, porque respondió de esta manera o viceversa al esposo y decir, ya está, se acabó. Tenemos una responsabilidad de trabajar por la unidad con aquellas o aquellos con quienes hemos sido unidos por el Señor. Lo mismo, mis hermanos, sucede entre los creyentes. Como parte de un solo cuerpo, los creyentes somos uno en Cristo y debemos aprender a vivir en verdadera unidad y trabajar por esa unidad. Y eso es precisamente lo que Pablo nos muestra a continuación en esos primeros 16 versículos del capítulo 4. Leamos primeramente los versos del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. La exhortación de Pablo es la siguiente: ustedes han sido bendecidos con una nueva identidad. Ahora ustedes, atención, no se pertenecen a sí mismos. Por medio de la fe, ustedes han sido hechos una nueva familia en Cristo. Han sido unidos a un grupo de personas con las cuales ustedes no compartían ningún tipo de lazo o relación. Y ahora él dice: vivan de manera coherente con esta verdad. Antes de decir estas cosas, Pablo les presentó en Efesios el gran fundamento, la gran motivación que nos dispone a querer vivir de esta manera que Pablo nos está llamando a vivir. Dice Efesios capítulo 2: y Él os dio vida a vosotros. Este es el gran fundamento, mis hermanos, para buscar la unidad entre nosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que Pablo, mis hermanos, antes de hablarnos de la unidad que debemos vivir, él nos dice: todos ustedes merecían la justa ira de Dios. Todos ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Todos ustedes eran incompetentes para salvarse, lo mismo que los demás. Lo mismo se esperaba para ustedes, como lo que hoy cientos de miles de millones de almas están padeciendo en el infierno. No había una diferencia entre ellos y ustedes. Y después dice a partir del verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que Pablo, mis hermanos, nos recuerda estas verdades primero, para después decirnos cómo debe lucir esto en la vida de cada uno que ha sido beneficiado con esta gracia. Pablo pasa de lo doctrinal a lo práctico. Así que, mis hermanos, antes de seguir adelante, quiero que mire a su lado, a su alrededor, y quienes te rodean. Estas personas, de manera palpable, son los objetos de esta gracia que Pablo nos habla. Al lado tuyo están todos los que una vez estuvieron muertos en sus delitos y pecados. Están quienes una vez estuvieron bajo el dominio y el príncipe de la potestad del aire. Están quienes fueron en el pasado recipientes de la justa ira de Dios, pero que por la infinita misericordia de Dios fueron perdonados y se les concedió sentarse en los lugares celestiales con Cristo Jesús, al igual que tú. Con ellos, mis hermanos, compartes algo que no compartes con tu misma familia, compañeros de trabajo, amigos de la escuela.
Ahora le pregunto a cada uno de ustedes en particular, a la luz de lo que dice la Escritura, a la luz de este gran pero en la vida de cada uno de nosotros, ¿cómo debería ser la relación entre un grupo de personas que realmente cree eso? ¿Cómo habría de lucir el tipo de comunión, de fraternidad que comparten este grupo especial de personas? Si tú dices ser cristiano, si tú dices haber sido unido al cuerpo de Cristo por gracia, tu manera en cómo te relacionas con estos debe hablar por sí solo. Con estos que compartes una misma fe, una misma esperanza, un mismo Señor. Tu relación con este grupo de personas, mis hermanos, debería de ser de tal manera que cuando el mundo te vea convivir con ellos, entienda, no existe un tipo de relación en el mundo como la que ellos viven. Deben de estar conscientes. Pueden verlo. Ellos pueden saberlo. Este tipo de relación, mis hermanos, este tipo de comunión tan íntima, únicamente puede surgir dentro de un entendimiento, de una comprensión sobrenatural, donde hombres y mujeres han entendido quiénes ellos eran en el pasado y lo que ahora son en Cristo. A tal punto, mis hermanos, que ellos pueden vivir los unos para con los otros como simples deudores de los otros, no esperando nada de los otros. Ellos están conscientes, a la luz de lo que Pablo ha dicho primero, están conscientes de que no merecían nada, que no pueden reclamar nada de los demás más que darse a sí mismos por los otros. Esta es la naturaleza, mis hermanos, de quien ha comprendido el Evangelio. Un hombre, una mujer que ha entendido el Evangelio no puede ir por la vida reclamando que los demás lo traten de cierto modo. Porque ahora él, gracias al Evangelio, posee una correcta evaluación de sí mismo. Él ahora está capacitado para soportar a los demás en amor, vivir con los hermanos con toda humildad, mansedumbre y paciencia, tal y como nos dice Pablo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta mujer, este hombre, sabía que merecía el infierno y que Dios ha sido sorprendentemente misericordioso, sorprendentemente paciente, sorprendentemente bondadoso con él. Por esto, mis hermanos, él puede ser paciente, manso, humilde con los demás. Y le pregunto de nuevo, mis hermanos, ¿cómo debería ser la relación de un grupo de personas que verdaderamente cree esto? En teoría, mis hermanos, no debería ser difícil para nosotros preservar la unidad entre los hermanos. No debería ser difícil. Pero el problema es que el pecado todavía mora en nosotros y nos lleva a ser inconsistentes con lo que decimos creer, con lo que confesamos y la manera en cómo vivimos. De aquí que la esencia del pecado es el orgullo y el egoísmo, y de esta fuente corrompida es que surgen los problemas personales entre los hermanos de la iglesia. Esta clase de pecados nos lleva a creer que nosotros merecemos un mejor trato, ser tomados en cuenta, gozar de ciertos privilegios. Creemos que merecemos aquello que según nuestra misma declaración doctrinal confiesa de manera externa, no merecemos.
Es por esto que Pablo, antes de hablarnos de la verdadera comunión que debe existir entre nosotros, nos recuerda quiénes éramos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Entre más y mejor entendamos esto, mis hermanos, quiénes verdaderamente éramos y lo que Dios ha hecho por nosotros, tendremos como resultado una mayor unidad entre aquellos que poseemos este beneficio, entre aquellos recipientes que hemos recibido esta gracia, esta misericordia. Y es por eso que Pablo de manera especial dirige esta exhortación no a los pastores, sino a cada miembro de la iglesia, a cada uno de ustedes, mis hermanos. Como miembro del cuerpo, mis hermanos, usted debe saber que es su responsabilidad trabajar en esto, porque no sucede de manera automática. Usted no puede ser dentro de la iglesia un expectante pasivo esperando que algo suceda entre nosotros. Así como no sucede en la unión matrimonial, así tampoco sucederá entre nosotros esa unión espiritual que existe entre cada creyente. Usted no puede venir a la iglesia y percatarse de que algo está mal y esperar que alguien más actúe o que los pastores actúen. Ahorita vamos a dar más razones por qué estamos diciendo esto. Así que, mis hermanos, por esto debemos divorciarnos de esta idea errada de que son los pastores los únicos que tienen la responsabilidad final de proteger la unidad en el cuerpo de Cristo. Esta es una responsabilidad de todos. Dicho de otra manera, quiero que sepa que Dios a usted le ha hecho responsable de enmendar cada grieta, de corregir cada malentendido, de extirpar cada raíz de amargura que brote entre nosotros. Tú debes de actuar cada vez que algo amenace la unidad de la iglesia. Esta es tu responsabilidad delante del Rey de la Gloria. Pero esta no es toda la historia, mis hermanos. Pablo también nos enseña en este mismo pasaje que esa unidad, que esa comunión que debe existir entre los hermanos de la iglesia se produce en un contexto de diversidad, un contexto de una diversidad de dones. Versículo 7, pero a cada uno de vosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lo que Pablo nos está diciendo aquí, mis hermanos, es que cada miembro del cuerpo funciona de manera diferente para que podamos servir en un cuerpo local de creyentes con los dones que Él mismo nos ha dado. Y estos dones que expresa Pablo son los regalos que el Cristo exaltado concede a su iglesia, para que su iglesia de esta manera pueda ser edificada en la unidad. Y esto solamente, mis hermanos, sucede por medio de compensar lo que a los otros les falta, al dar a los otros lo que nosotros tenemos, que hemos recibido de Cristo. Dice el verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo está citando aquí el Salmo 68, 18. Donde nos habla de la gran victoria de Jehová sobre sus enemigos. Cuando nosotros sabemos, mis hermanos, por quizás han visto usted alguna película, pero ya no vivimos en esos tiempos bárbaros, pero cuando un pueblo vencía a otro, el capitán del ejército solía entrar en la ciudad en medio de una procesión triunfal, llevando consigo a todos los enemigos que habían sido cautivos, cabezas, extremidades, espadas, todo aquello que había tomado y que daban evidencia de consumar una victoria sobre aquel grupo de personas. Después de esto, todo el botín era repartido entre los suyos. Esta es la figura que Pablo está tomando aquí, pero ahora la está aplicando al Señor Jesucristo,
diciéndonos, Él es ese guerrero poderoso que en la cruz del Calvario tuvo una victoria aplastante sobre las huestes del mal. Él ascendió a los cielos y subió a lo alto, no como un capitán derrotado, sino como un glorioso Salvador, y por medio de su muerte compró una gloriosa salvación para un sinnúmero de almas que antes eran cautivas a Satanás, pero que ahora le pertenecen a Él. Cristo es presentado como aquel que se presenta de una manera victoriosa, con una multitud de cautivos en sus manos, y de ellos tomó el botín y lo repartió a los suyos. ¿Cuál era este botín, mis hermanos? Los dones que Él ha repartido para la edificación de su iglesia. Lo sorprendente de estas palabras, mis hermanos, es que estos enemigos de guerra del Señor Jesucristo fueron transformados en siervos voluntarios y gozosos del Mesías, para que ahora les sirvan al servir a su pueblo. Dice el verso 11, y Él mismo, hablándonos de estos dones, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. De todos esos hombres cautivos que Cristo libertó y a quienes hizo sus siervos, Él tomó a algunos y se los dio a la iglesia para que la equipen, para que la sirvan. A unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. El grupo de apóstoles es el que recibió la encomienda de revelar a la iglesia la voluntad permanente, la voluntad que no cambia de Cristo. Luego están los profetas, quienes traían revelaciones espontáneas de parte del Espíritu Santo. Pero esto solo sucedió en aquel tiempo, cuando el Nuevo Testamento no estaba completo aún, y cuando los creyentes no tenían acceso a toda la revelación apostólica que hoy tenemos nosotros por medio de las Escrituras. Estos dos oficios, apóstoles y profetas, ya no tienen vigencia en la iglesia, porque hoy contamos con la revelación completa que le fue dada a los profetas y que le fue dada a los apóstoles, la voluntad de Cristo. Pablo enseñó en Efesios 2 que los apóstoles y profetas fueron los que pusieron el fundamento en la iglesia. ¿Y cuántos fundamentos tiene una construcción? Solo uno. Y no se vuelve a poner otro fundamento sobre otro fundamento. Solamente se edifica sobre los fundamentos. Entonces todos nosotros, a partir de la muerte de Juan, somos ladrillo sobre ladrillo sobre ladrillo sobre ladrillo, edificando este gran castillo glorioso del Señor. Después dice este pasaje, están los evangelistas. Esto se refiere probablemente a aquellos que poseían un don especial para compartir de Cristo, para levantar misiones. Todos nosotros somos llamados a compartir de Cristo, pero creo que hay algunos que son equipados de manera especial por Cristo para hacerlo de manera natural, y puertas y oportunidades se abren por donde ellos van. Y por último están los pastores y maestros, cuyo ministerio es establecerse en una iglesia local para apacentar la grey de Dios, primeramente a través de la enseñanza de la palabra. Su labor es pastorear eficazmente la grey de Dios, enseñándoles con fidelidad la palabra de Dios. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el propósito de este ministerio de enseñanza pastoral para la iglesia? Observe lo que está hablando este pasaje de Pablo en el verso 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra capacitar puede ser traducida también como remendar. Esta es la misma palabra que aparece en Marcos 1:19, donde dice que Jacobo y Juan estaban remendando sus redes en la barca. Ellos, ¿por qué las remendaban? Ellos debían restaurar estas redes que estaban perforadas por el uso, para que fuesen más efectivas en la pesca. Entonces, esto es precisamente lo que los pastores estamos llamados a hacer.
enseñar a los creyentes, a remendar a los creyentes, a preparar esta red con la palabra de Dios que fue revelada a través de los apóstoles, para que de esa manera nosotros como pastores la tomemos, equipemos a la congregación de los hermanos para que sean más efectivos sirviendo a su iglesia local, conforme a los dones que la gran, aplastante y victoria de Cristo concedió a cada uno de ustedes. Servir de manera especial a los miembros de la iglesia. Dios no diseñó a la iglesia para que los pastores hagan todo el trabajo, sino para que estos equipen a los creyentes de manera que todos juntos puedan hacer la obra del ministerio. Cuando la iglesia no funciona de acuerdo con el diseño de Dios, el cuerpo se destruye o no se puede desarrollar, no puede crecer. Dice el versículo 13 y 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuándo va a terminar esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Mis hermanos, ¿hasta cuándo vamos a dejar de servirnos unos a otros, trabajar por los unos por los otros? Hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Bien decía yo con un hermano que hablaba, tenemos mucha chamba como iglesia. ¿Cuál es la meta, mis hermanos, que todos debemos perseguir como iglesia? Madurar espiritualmente para ser cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Esta es nuestra gran tarea como iglesia. En Romanos 8:29, Pablo nos enseña que los creyentes fuimos predestinados por Dios para ser conformes a la imagen de su Hijo. El objetivo de la salvación, mis hermanos, es que Dios sea glorificado en la medida en que cada uno de nosotros somos transformados a la imagen de Jesús. Escuche bien, mis hermanos. La meta no es que lleguemos a ser una iglesia con una membresía de miles, o que seamos capaces de llevar conferencias multitudinarias. Tampoco es que lleguemos a tener una muy organizada estructura eclesiástica, de manera que todos y cada uno de nosotros cada semana, cada domingo, estemos ocupados en diferentes ministerios. Nuestra meta principal como iglesia es que todos nos encarguemos de contribuir en el desarrollo de la imagen de Cristo en nuestros hermanos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, refiriéndose al cuerpo, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo vuelve de nuevo a la figura del cuerpo humano para decirnos que cada uno de sus miembros contribuye al crecimiento del resto, y que esto solo se logra al recibir y transmitir a otros la vida que recibe de Cristo, quien es la cabeza del cuerpo. En otras palabras, hay algo que Cristo hace en cada uno de ustedes, y hay algo que el Señor Jesucristo espera que ustedes hagan por los otros. Dice el verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La palabra que se traduce como coyuntura significa literalmente punto de contacto. La coyuntura, mis hermanos, es ese punto de conexión donde dos piezas se tocan. Es en este caso como la coyuntura funciona como un canal a través del cual toda la provisión que viene desde la cabeza se distribuye a cada miembro.
de la iglesia se traspasa a cada uno que forma parte del cuerpo. Así, mis hermanos, cada miembro es colocado por Cristo en un lugar específico para realizar funciones específicas bajo el liderazgo de pastores que el Señor ha provisto. A través de esos pastores maestros, Cristo bombea el alimento de su palabra desde el púlpito, equipando a cada uno de los creyentes para que funcionen de la manera correcta y en el lugar que Cristo los colocó, conforme a los dones que Cristo les dio. Alguien decía muy sabiamente, mis hermanos, que el sermón del domingo en la mañana no es la meta final del ministerio de la palabra, sino es la línea de arranque. Es decir, el Señor entrega su mensaje a los pastores para que ellos, como un corazón, bombeen a todo el cuerpo el líquido sanguíneo de su palabra. Que éste comience a correr entre todos los miembros. Efesios 4 nos enseña que la obra del ministerio de la palabra comienza en el púlpito, pero luego debe continuar a través de la vida de la iglesia. Después de que la palabra de Dios ha sido predicada desde este púlpito, el eco de la palabra debe circular en cada uno de ustedes por el resto de la semana, mis hermanos. Y así continuar avanzando a través de todos los miembros, tal y como la sangre circula por todo el cuerpo para nutrirlo, para llenarlo de vida. En este momento, mis hermanos, la predicación está latiendo y bombeando sangre espiritual. La sangre espiritual de su palabra, sin la cual una iglesia muere. Y mis hermanos, como decíamos la semana pasada, esto no sucederá después del púlpito con una mera y simple socialización de parte de la iglesia. Se requiere avanzar hacia el núcleo de la comunión, como enseñamos la semana pasada. Ahora, mis hermanos, he tocado este punto y me voy a sacar una espinita. Y quiero aprovechar la oportunidad para hacer un reajuste, una cariñosa rectificación en las buenas intenciones de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, miembros de la iglesia local. Como pastor, como pastores, podemos reconocer que muchos de ustedes aman la palabra y que tienen necesidad de conocer la voluntad del Señor en cada aspecto de sus vidas. Eso está muy bien y damos gloria al Señor por eso. Pero según lo que estamos considerando, y no es mi idea, no es mi plan, lo que estamos considerando en nuestro texto, la palabra que debe de estar circulando, que debe de estar rebotando de un hermano a otro, de una hermana a otra, en nuestra iglesia local, en la semana, no debe de ser la predicación vigorosa y fuerte de aquel pastor dominicano. No debe de ser especialmente la del pastor presidente de un gran seminario en los Estados Unidos. No debe de ser la apasionada predicación de un hermano que vivió de misionero en Perú. Ni algún podcast de buenas hermanas con buenas intenciones por enseñar. Quizás no le guste lo que estoy diciendo y tampoco yo me siento muy cómodo con decirlo, pero la predicación, el mensaje que debe de estar circulando, corriendo entre nosotros el resto de la semana, por medio de cada punto de contacto, por cada coyuntura unida en el cuerpo, debe ser especialmente, mis hermanos, la predicación que se predica desde este púlpito. La predicación que el Señor nos entrega aquí. Sí, por hombres menos capacitados, menos preparados, pero igualmente llamados para un mismo fin: equipar a los santos para la obra del ministerio. En la medida, mis hermanos, que cada miembro comunica de manera activa lo que recibe de Cristo por medio de la predicación de la palabra, la iglesia crece y madura.
Hacer lo contrario, mis hermanos, es sufrir una descompensación sanguínea entre nosotros. Si hay dos corrientes en un mismo cuerpo, dos corrientes de sangre en un mismo cuerpo, tendremos extremidades frías, tenemos otras muy saturadas de sangre. Un cuerpo no podrá avanzar de esta manera, de la manera que Dios quiere. Como congregación, mis hermanos, necesitamos tomar de manera especial lo que el Señor nos entrega en la predicación, y esto debe seguir siendo digerido en la semana de manera especial. No llegaremos muy lejos, mis hermanos, si cada quien hace de otros púlpitos su alimento semanal. De acuerdo a las Escrituras, esta no es la voluntad del Señor. Por ejemplo, hemos tratado temas como ¿por qué no debemos faltar a la iglesia? Hay mucho trabajo en esto, en la cual nosotros deberíamos animar a los que están faltando en la iglesia. Hemos hablado acerca de por qué debemos poner atención en la prédica. Nosotros, como parte de este cuerpo, debemos trabajar porque es que muchos hermanos se las pierden o se distraen o están haciendo cualquier otra cosa. Hemos hablado de por qué debemos cantar, por qué debemos servir a los hermanos, por qué debemos tomar la Santa Cena. Y hay hermanos entre nosotros que se están saltando estas responsabilidades, estos llamados de Dios. ¿Cuál es tu responsabilidad? Tomar la palabra que el Señor ha provisto, la necesidad que el Señor está supliendo por medio de la palabra, y la iglesia ponerse a trabajar en ello con el resto de la congregación. Si hubo una generación, mis hermanos, que entendió muy bien esto, fueron los puritanos, quienes frecuentemente o regularmente, después de que terminaba el mensaje, ellos tomaban lo aprendido, lo compartían con sus familias, con los hermanos, y seguían. Este era el motor de arranque para la semana. Lo que el Señor nos ha dado hoy en esta mañana. Aquí inicia nuestro trabajo. Y como iglesia, nosotros debemos tomar esa palabra y llevarla a los mismos hermanos de la iglesia. Así que, mis hermanos, de acuerdo al Nuevo Testamento, los pastores no son los únicos ministros de la congregación. De acuerdo a Efesios 4, tú eres un ministro que va a la iglesia a ser equipado para ministrar a tus hermanos de una mejor manera con la palabra recibida. ¿Cómo lo vas a hacer? Por medio de una comunión espiritual que debe existir entre cada uno de nosotros. Y así, mis hermanos, es como nuestro cuerpo crecerá, madurará, se fortalecerá. J. Packer dijo, donde se pierde la comunión, la iglesia se debilita. La comunión es ese punto de contacto, esas coyunturas que unen todo el cuerpo para traer desde la cabeza todo lo que se necesita. Y la cabeza es Cristo, mis hermanos, no el pastor. Es por esto que esta clase de comunión con la palabra y en la palabra debe circular en todo momento entre nosotros. En un cuerpo donde la sangre no circula apropiadamente, ¿qué comenzará a pasar, mis hermanos? Donde la sangre no circula, enfermedades, síntomas de todo tipo. Lo mismo va a pasar entre nosotros, mis hermanos. Si perdemos la comunión entre los hermanos, comenzaremos a encontrar extremidades, miembros fríos, miembros debilitados, o en las palabras de Hebreos, manos caídas, rodillas paralizadas, piernas entumecidas. Si tú no fluyes con el resto en la comunión de los hermanos, mis hermanos, tú vienes a ser como un coágulo de sangre en el torrente sanguíneo. Si tú te resistes a tener comunión con los hermanos y de manera intencional no la procuras, te vamos a poner un letrerito que diga coágulo. Mis hermanos, un coágulo puede dañar todo el cuerpo. Y si a pesar de lo que se ha dicho, tú sigues huyendo de los hermanos, evitando la compañía, compartir tu vida por medio del lazo de la comunión, Dios tiene que hacer algo con ese coágulo.
antes de que una trombosis espiritual termine dañando todo el cuerpo. Dios tiene que hacer algo. Mantente a distancia de la comunión de la iglesia, huye de este tipo de fraternidad, sigue evitando el calor del contacto con los hermanos, síguele dando más importancia a tus asuntos personales. No solo comenzarás a experimentar la ausencia de esta gracia sustentadora en tu vida, sino que también serás un estorbo que perjudicará a todo el cuerpo. Pero si por otra parte buscas tener comunión con los hermanos, serás una bendición para todo el cuerpo. Donde la sangre, mis hermanos, circula debidamente, allí hay calor, fuerza, vigor, energía. La comunión es la sangre que fortalece el cuerpo que es la iglesia. La comunión es el torrente sanguíneo que transporta todos los nutrientes espirituales de la palabra a cada miembro. Lleva todos los anticuerpos para preservar la vida de todo el cuerpo que es la iglesia. Así que, ¿cuándo se espera que suceda esto, mis hermanos? En el momento que el sermón termina, dejas de ser un oidor pasivo para convertirte en un hacedor de la palabra. Te conviertes en el ministro de la palabra, donde eres responsable de esta palabra que has tomado, siga asentándose en la vida de cada uno de tus hermanos de la congregación. Así que, mis hermanos, la obra del ministerio de la que Pablo nos habla en este pasaje no sucede ni se ejerce desde la formalidad de un estrado. No se ejerce desde la imponente plataforma de un podium. Se ejerce desde una posición muy sencilla e informal. Sucede desde las relaciones que vamos forjando entre nosotros en las bancas de nuestra iglesia. Hay quienes llegan a la congregación y traen todo su currículum. Yo he predicado, yo he enseñado, yo he dado, yo he liderado. Y dicen, y es como si estuvieran diciendo, la única manera que yo puedo ministrar o servir a la iglesia, y yo creo que también algunos de ustedes lo creen, es teniendo un llamado oficial, una posición oficial. No sucede así, mis hermanos. De acuerdo a lo que estamos diciendo, tú eres un ministro de la palabra. Y esta obra, este ministerio de la palabra sucede cuando ustedes comienzan a tener comunión entre ustedes y comienzan a equipar a los demás, a fortalecer al débil, a ayudar en aquellas áreas donde aquel es débil. Esta serie, mis hermanos, ha sido con la intención de que lo básico como iglesia podamos entenderlo. Y usted necesita tomar estos mensajes que desde la cabeza al corazón es impulsado a la congregación y trabajar en estas cosas. Por eso decía que lo que predicamos aquí debe de ser el motor de arranque para que la iglesia tenga una idea de en qué cosas se debe ocupar en el resto de la semana. De manera especial, no prohibimos que usted consulte aquellos mensajes, temas en particular con los cuales usted está lidiando, pero que por el momento nosotros no tenemos el tiempo para abordar todo el consejo. Pero especialmente debe de hacer de la enseñanza que usted escucha desde este púlpito el punto de arranque para su semana. Y es posible, mis hermanos, que te sientas sumamente débil, pequeño y pienses que tú no puedes aportar nada a la congregación. Pero déjame decirte que si eres un verdadero cristiano, es la voluntad de Cristo que tú seas miembro de una iglesia local donde tú seas también ministrado y ministres a otro la palabra que ha sido entregada por pastores y maestros que Él ha colocado. La vida cristiana no se diseñó, mis hermanos, para el llanero solitario. Si hay algo que el Nuevo Testamento nos enseña claramente, es que la vida de iglesia, la santificación a la cual hemos sido llamados, se desarrolla en el proyecto de la comunidad. Todo lo que a ustedes les falta, mis hermanos, todas sus debilidades, no las van a ganar ni las van a alcanzar especialmente en sus devocionales privados, en sus oraciones privadas. Decíamos la semana pasada, hay un tipo de gracia para estas cosas, pero hay otro tipo de gracia
en la comunión que viene a través de nosotros al ser fortalecidos en las necesidades muy particulares de cada uno. Y así que, mis hermanos, es hablando la verdad en amor unos con otros que el cuerpo crece y madura. Y lo que Pablo nos enseña aquí es que es el Señor quien nos capacita a cada uno de los suyos para que podamos servirle a Él al servirnos unos a otros. Espero, mis hermanos, de todo corazón que el Espíritu Santo aplique esta palabra y tengamos más claro cómo funciona la vida, la actividad del cuerpo que es la iglesia. Que el Señor sea glorificado entre nuestras iglesias y que crezcamos todos juntos a este gran llamado, crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Al final, esto es el todo de la comunión de los hermanos. Llevar a cada uno a ser conformado cada vez más a la imagen del Señor. Oremos, mis hermanos.